Sache Mojos. Ejamipco, meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco, tata noviono. Buenos días, señores. Los saludamos en el idioma mojeño trinitario para darles también la más cordial bienvenida al espacio cultural de esta semana. En esta ocasión, debemos precisar que acabó noviembre, acabó el mes aniversario del BEN y acabó con varios actos culturales que culminan el programa de Noviembre Cultural, como se acostumbra ya hace varios años. Y entre otras novedades, hubo un proyecto de ley fue repuesto de la anterior legislatura para que la bandera del Patujú sea un símbolo nacional. También San Ignacio de Mojos tuvo su festival de música folclórica inédita. Pocos participantes, pero se hizo. También otra novedad es que se presentó oficialmente la Orquesta Misional, nombre que ha creado o con el que se ha creado en el Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón, un grupo musical para música especial. Se llevó a cabo un encuentro de corregidores del territorio indígena multiétnico. Vamos a ver si podemos alcanzar a conocer las conclusiones. Se efectuó una muestra gastronómica de inmigrantes asentados en el Beni. Será el tema de una conversación aquí en Sachemocos. Este viernes recién pasado se realizaron varios actos para realzar el Día del Taquirari, porque el 28 de noviembre es el Día del Taquirari. Bueno, como antesala, esa fue nuestra introducción. ¿Están ustedes listos, preparados, atentos? Porque ya comenzamos Sachemojos. Festival Folclórico de San Ignacio. Con éxito se realizó la primera versión del Festival de Música Folclórica Inédita denominado el Festival Pueblo Hecho Canción. El festival se efectuó en San Ignacio de Mojos. Hubo una decena de participantes, varios cantantes del propio San Ignacio, pero también hubo de Trinidad, de Santa Ana y de San Lorenzo de Mojos. En el festival estuvo una artista y un grupo de alta calidad para darle realce. Carmencita Agustiniano y el grupo Romance 4. Animaron ellos a los jóvenes participantes en su presentación. Después de escuchar a los concursantes, el jurado emitió su fallo. El primer lugar fue para la jovencita Luciana Martínez, representante de Trinidad. Cantó el tema Mi Beni Hermoso, una composición de Alfredo Martínez, que es su papá. El segundo premio fue para Ademar Durán, de San Ignacio de Mojos. Felicitamos a los organizadores de este festival de música folclórica inédita y destinado especialmente a jovencitos, a jovencitas también. Ojalá que continúe, que haya la segunda versión el próximo año. Encuentro en el territorio multiétnico. En el territorio indígena multiétnico, más conocido como su sigla TIM, en los días 26, 27 y 28, miércoles, jueves y viernes de noviembre, hubo un encuentro extraordinario de corregidores. El encuentro se realizó en la población de Puerto San Borja, a orillas del río Apere, cerca de San Ignacio. Fue convocado por las autoridades territoriales del territorio indígena multiétnico, del TIM, es decir, la subcentral de cabildos indigenales,
la subcentral de mujeres indígenas del territorio y el gobierno indígena autónomo, que ya saben, está en su segundo año. Asistieron los corregidores y delegados de las 28 comunidades del TIM. Estamos todavía tratando de conseguir las conclusiones. Seguramente será hasta la siguiente edición que podamos brindarles ese contenido. Felicidades a los indígenas del team que han hecho su encuentro extraordinario. Trinidad tiene una orquesta misional. Una nueva orquesta especializada se ha creado en Trinidad con el nombre de Orquesta Misional. Este grupo es un nuevo elenco del Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón Casanovas. Su presentación se efectuó el martes pasado en la Casa de la Cultura del Beni. La orquesta misional tiene como objetivo cultivar la música barroca. Ojalá que tengan éxito, estamos seguros que lo van a tener. Ley para la bandera Patujú. Un proyecto de ley nacional se ha presentado para revalorizar la bandera del Patujú. El proyecto legislativo fue presentado por la diputada María Caline Moreno Cárdenas. Ella es integrante de la bancada de Unidad por el departamento de Santa Cruz. Según el texto que se ha difundido, el objeto de la ley propuesta es reconocer oficialmente a la bandera blanca del Patujú como un símbolo nacional. El texto también dice que la identidad cultural de los pueblos del Oriente, Amazonía y Chaco de Bolivia se resume en esta bandera, la bandera del Patujú. El proyecto de ley describe la bandera como de color blanco, con una flor de Patujú en su interior y cuyos pétalos en colores rojo, amarillo y verde equivalen a una representación nacional por su parecido a los colores de la tricolor nacional. En caso de ser aprobada, la ley deberá ser izada obligatoriamente junto a los demás símbolos en todos los actos oficiales de todas las instituciones del país. La diputada proyectista María Caline Moreno Cárdenas propuso que el Ejecutivo apruebe un reglamento con el diseño oficial. Un proyecto legislativo que fue presentado el 17 de noviembre. Vamos a estar atentos a lo que resuelva la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aclaraciones históricas. Históricas es el título de un libro de Roger Becerra Casanovas, el eminente músico y escritor veniano. Hoy aquí en Sachemojos apelamos a ese título para dar un espacio a la respuesta que han dado dos investigadores venianos a afirmaciones erradas de un personaje cruceño. Ese personaje es el señor Javier Limpias Chávez, que hizo en un programa de televisión hace varios días. Los que respondieron a don Javier Limpias Chávez lo hicieron por doble razón. Una, que hizo afirmaciones absurdas sobre la historia y sobre otras facetas del Beni y de los venianos. Otra razón es que el personaje es nieto de un ilustre veniano, de don José Chávez Suárez, autor de el libro Historia de Mojos, uno de los libros claves para entender los orígenes del Beni. Bueno, volvamos. ¿Qué se escuchó decir a don Javier Limpias? Varias cosas, y vamos a ir por partes. Veamos. Una cosa que dijo don Javier Limpias es que el Beni cumplió, este año 2025, cumplió 143 años.
En los hechos le quitó 40 años a la historia del Beni, porque el Beni fue creado hace 183 años, en 1842. Una simple resta, simple gestión aritmética. Otra cosa que dijo Limpias es que el Beni fue creado por Vallivian para celebrar la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue una batalla de 1823. El abogado Mauricio Paz Barberí dio una respuesta precisa a estos dos asuntos, a la historia del departamento del Beni y a la razón por la cual fue creado el departamento. Mauricio Paz dijo esto. He grabado este video porque la impostura no puede dejarse pasar. Voy a responderle a Javier Limpia Chávez, mm, hasta un tiempo atrás un gran amigo, y es lamentable lo que dice en su programa. Le han dado palestra en un programa que yo lo veo de vez en cuando por su análisis político, pero creo que ahora Javier ha mostrado una hilacha de impostura que yo no la conocía y creo que no podemos dejarla pasar. Hoy, 18 de noviembre, se cumple ¿cuánto? 143 años de la creación, no fundación, de la creación del departamento del Beni. El Beni fue creado un 18 de noviembre de 1842 por el presidente Vallivian. Este presidente Collá, que se le ocurrió celebrar la batalla de Ayacucho, porque la batalla de Ayacucho, ustedes que saben de historia y si no saben, creen que saben, en la batalla de Ayacucho se consolida la República de Bolivia. Javier, en primer lugar, no son 143 años que acaba de cumplir el Beni, son 183. Vos mismo dijiste, 1842. Ahora bien, el departamento del Beni se crea en dos momentos y por dos normas, el 6 de agosto y el 18 de noviembre de 1842, efectivamente. Y el decreto del 18 de noviembre se da justo cuando se cumplía un año de la batalla de Ingavi. ¿Cómo se dice, Javier? Ingavi. No de Ayacucho. Por el amor de Dios, ese es un error garrafal. Ni un estudiante de cuarto medio lo comete. La batalla de Ayacucho se dio en el Perú 18 años antes, en 1824. Y la batalla que consolida a Bolivia es la de 1841 y se da en Ingavi, en La Paz. Por lo tanto, de ahí ya no es serio lo que decís hacia adelante. Pero sin embargo te voy a seguir corrigiendo. El personaje cruceño, don Javier Limpias, también aseguró que el Beni fue creado con un territorio que Vallivian, el presidente entonces, que el presidente le quitó al departamento de Santa Cruz. Don Mauricio Paz le aclaró para su buen gobierno con un argumento preciso y claro. Hay que recordar que cuando don Vallivian crea el Beni, le saca 240.000, 250.000 kilómetros cuadrados. ¿A qué departamento? A Santa Cruz. Me llama mucho la atención que vos, siendo nieto de un prohombre del Oriente, como fue José Chávez Suárez, que escribió uno de los libros más completos de historia, no del Beni, del Oriente, no lo hubieras leído, lamentablemente, porque si lo hubieras leído, no estuvieras cometiendo ese error que recurrentemente vienen cometiendo, al decir que el Beni se crea y se cercena a Santa Cruz. Crean el Beni y le quitan un pedazo a Santa Cruz. No, viejo, no es así. En 1777 habían dos entidades político-administrativas diferentes. El gobierno militar de Mojos y Apolobamba y el gobierno militar de Chiquito. Ambas entidades correspondían a las entidades eclesiásticas de las misiones de Mojos y las misiones de Chiquito. Pero lo que es paradójico y hasta anecdótico, lo nombrás a García Recio, el famoso historiador de Sevilla que hizo un libro que se llama Santa Cruz de la Sierra, una ciudad de frontera. Fue pues precisamente García Recio quien dijo que en el primer siglo de existencia de Santa Cruz, los cruceños no pudieron avanzar más allá del Guapay. Nunca pudieron entrar a Mojos. Por lo tanto, nunca Santa Cruz como tal pudo crear ni una ciudad, ni una localidad, nada en Mojos. Si lo hubieran hecho, te la podría estar creyendo de que había una continuidad territorial. No. García Recio, que vos bien lo nombrás, establece que durante ese siglo los cruceños se dedicaron básicamente a la esclavitud, en las famosas malocas que entraban y sacaban, que hacían lo mismo los bandeirantes, y empezaron a generar sembradío de caña y traían a los esclavos para eso. Por lo tanto, es muy pretencioso, sobre todo para vos, Javier, que uno se da cuenta que no tenés idea de la historia, decir semejante
circunstancia, lo vamos a poner así. Ahora, quiero recordarte también y darte un dato, no recordarte, darte un dato, que en 1823, un español, el coronel Aguilera, cuando en San Pedro lo matan al gobernador de Mojos, no al gobernador de Santa Cruz, y ahí te va también determinando que en 1823 no había continuidad territorial, emite un auto militar para poner a Mojos de manera de facto debajo de Santa Cruz. Y eso sucedió 2 años antes de la independencia de Bolivia. Me gustaría decirte qué sucedió después, pero no hay tiempo. Pero lo que es lamentable, Javier, y es no sé, me quedo, te podría decir con vergüenza ajena, yo que tanto te aprecio, que digas algo así. En una última parte de este programa en la televisión, Limpias dice que el Beni está tomado por las bandas del narcotráfico y que los trinitarios son resentidos con relación a Santa Cruz. Esas afirmaciones también merecieron una respuesta del abogado Mauricio Paz. Entonces, don Vallivian, así como otro colla, don Pando, regaló al Beni a Brasil 180.000 kilómetros cuadrados y después le ponen departamento de Pando. Viejo querido, por favor. El departamento de Pando se crea en 1938, cuando el general Pando ya estaba muerto. Quien regala 180.000 kilómetros y más al Brasil, que son los litorales del Madera y los litorales del Paraguay, del río Paraguay, se llamó Mariano Melgarejo. Por el amor de Dios, no podés cometer ese tipo de errores. Uno piensa, el Beni exporta, pero no exporta ganado. La realidad beniana es otra. Si ustedes van a datos elipsis, y aquí tengo mi copia, ¿sabe qué es lo que más exporta el Beni? Nueces de Brasil, sin cáscara. En el Beni había más consulados honorarios, más periódicos, mejor salud. La mejor salud del Beni estaba en Riberalta. ¿Sabe qué es un resentimiento no creado? sabía. ¿Sabe de dónde viene? La Paz. ¿Sabes de dónde viene ese resentimiento creado? De Trinidad. El trinitario ha generado eso para mantenerse. Un resentimiento tonto con el cruceño. Por el tema del 11%, por las luchas cívicas que los trinitarios dijimos. Riberalta es muy pro Santa Cruz. Ahí está. Por Riberalta, eso el yo saldo también- del Beni no nos resienta a los cruceños. ¿Y sabes qué, Javier? Y tener esa falta de información, de no saber que la nuez brasileira se le dice castaña, es pues nomás una impostura de tu parte de hablar de cosas que no sabes. O como decir que la mejor medicina la tenía Riberalta, por el amor de Dios. La ciudad más grande de ese entonces, el Oriente, se llamaba Cachuela Esperanza, creada en 1872. Y ahí había efectivamente el hospital más moderno de Bolivia. Pero lo que no está bien, Javier, es que afirmes que nosotros los trinitarios tenemos un resentimiento. Por el amor de Dios. ¿Resentimiento a qué? ¿A qué, Javier? Pero vuelvo a lo de hace 2 días. Lastimosamente el Beni está tomado por el narcotráfico. Le duela a quien le duela. El Beni es una gran poza de cristalización de cocaína. El narcotráfico con sus carteles extranjeros ha tomado el Beni. Y finalmente, Javier, lo que no está bien, y quiero pedirte que te rectifique, y voy a ver si sos hombre realmente, es que digas que todos los venianos son unos narcotraficantes. No, Javier. Habemos gente de bien en este departamento que no se ha ido a Santa Cruz y seguimos siendo de bien y seguimos siendo inteligentes y no somos narcotraficantes. No nos dedicamos a la pichicata. Es más, hay familias como la mía que ni siquiera han tenido vínculo con ningún pichicatero, ni Roberto Suárez, ni Techo de Paja, por ejemplo. Y estamos aquí y no tenemos resentimiento. Entonces, Javier, lo que has dicho es muy lamentable y no creo en tus felicitaciones, no creo en tu amor por el Beni y lamentablemente, no sé si tu mamá estará viva, pero creo que sentiría vergüenza que el nieto de José Chávez Suárez pueda ir en contrarruta de la tesis que él escribió con tanto amor y le legó no solo al Beni, sino al Oriente. ¡Viva el Beni! En otro video, el historiador Guillermo Nogales Carballo hizo las mismas aclaraciones al pensador cruceño. Más preciso, más corto, Guillermo Nogales desmintió a Limpias. Además, el historiador, porque Guillermo Nogales es historiador, examina los criterios de Limpias en el constante desacuerdo de algunos cruceños a la creación del departamento del Beni.
Yo no creo que el trinitario ni el veniano le tenga algún resentimiento a Santa Cruz, la verdad. Tampoco creo que Riberalta sea pro Santa Cruz. Bueno, Rigor Por nadie eso tiene el salió. resentimiento saldo a del Santa Beni Cruz. no nos resienta a los cruceños. El Beni es Santa Cruz, Santa No, Cruz el el Beni no Beni. es Santa Cruz, ni Santa Cruz es el Beni. Son dos departamentos totalmente distintos. Somos hermanos de sangre, somos lo mismo. Nuestra raíz lingüística es la misma, la arawak. No, las lenguas en el Beni hay diversas. Los Itonama, los Cayubaba, los Movimas, los Mojeños. Entonces nuestras raíces lingüísticas no provienen de una sola madre como la arahuaca. Tenemos las raíces culturales cambas y los jesuitas vinieron tanto en el norte, en el Beni, como en Santa Cruz. Precisamente los jesuitas se establecieron en Mojos y fundaron las poblaciones para frenar el abuso cruceño hacia la población nativa en Mojos. Centenares de familias nativas eran capturadas por los cruceños para ser comercializadas como esclavos. Esa práctica se llamaba la maloca. Somos lo mismo. No somos lo mismo. Y una realidad es que para algunos líderes políticos cruceños, los venianos somos sus hermanos cuando les conviene. En nuestro aniversario 183, el TCP dio un fallo a favor de Santa Cruz de que Piso Firme les pertenece, cuando históricamente sabemos que Piso Firme es veniano. Entonces, ¿de qué hermandad estamos hablando? En relación a este tema de datos en relación a la historia, a la cultura, al comportamiento veniano, en Sachimojos estamos cada vez más convencidos de la necesidad de despejar la historia nacional. Despejar en el sentido de aclarar muchas cosas. Para esto y otros analistas de la historia y la sociedad, preguntamos a una farmacia si tienen suficiente colirio, ese que se echa a los ojos. Otros le llaman lágrimas artificiales. Las lágrimas, el colirio, se receta para pacientes con ojo seco. Sirven para limpiar la visión de la tercera edad. Bueno, gracias a Mauricio Paz Barberí y gracias a Guillermo Nogales Carballo por estas aclaraciones precisas, pero puntuales o puntuales y precisas para contestar algunas intervenciones. Concierto del coro Lasallista. Este viernes pasado, día del Taquirari, 28 de noviembre, se realizó un concierto del coro Lasallista. Los niños y jóvenes que integran el coro y la orquesta del Colegio La Salle brindaron un concierto, su concierto de fin de año. Con la dirección del maestro Chiqui Rebollo, los lasallistas cantaron y tocaron varios temas. Calendario histórico regional. Repasamos en este sector algunos hitos de la historia regional correspondientes a la primera semana de diciembre. Calendario histórico regional, año 1917, 1 de diciembre. El Papa Benedicto XV crea el Vicariato Apostólico del Beni con sede en la ciudad de Trinidad. Confía su administración a la orden franciscana. Su primer vicario fue Monseñor Ramón Calvo y Martí. Fue nombrado el 1 de agosto de 1917. Monseñor Calvo fue ordenado obispo el 9 de diciembre en acto celebrado en Sucre. El obispo del nuevo vicariato llegó a Trinidad el 8 de julio de 1920. Antes, el 16 de noviembre de 1919, el padre Estanislao Marchena había tomado posesión provisional del nuevo vicariato en nombre del obispo. Calendario histórico regional, año 1941, 1 de diciembre. Por una ley nacional se crea el Instituto Agronómico Noroestal, con sede en la ciudad de Riberalta. El instituto será parte del Departamento de Agricultura del Ministerio de Economía. El Instituto Agronómico tiene por finalidad la investigación de la riqueza forestal de la región noroeste.
La ley dispone que en los primeros 5 años serán técnicos extranjeros especialistas en la planta de la goma y otras especies típicas los que dirijan el instituto. Se autorizó que la subvención estatal estará disponible desde 1942. La ley nunca se puso en vigencia. Calendario histórico regional año 2014, 1 de diciembre. 4 personas fallecen al caer una avioneta a poca distancia de Trinidad cuando se aproximaba para aterrizar. El piloto Carlos Eduardo Gamarra Suárez y los pasajeros, entre ellos un oficial militar naval, mueren por el impacto. A la hora del accidente se registraba una fuerte lluvia, reportada por la torre de control. La avioneta CP-2793 procedía de la base naval Ramón Darío Gutiérrez, a orillas del río Itenes, en la frontera con Brasil. El capitán Gamarra era un experimentado aviador. Calendario histórico regional. Año 2018, 2 de diciembre. Se funda la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y de Áreas Protegidas, CONTIOCAP, con delegados de 12 organizaciones. La entidad fue creada en un encuentro realizado en Tariquía. Su objetivo es protegerse de las agresiones y avasallamiento de parte de organizaciones privadas y estatales que promueven construcción que vulnera el territorio protegido. Calendario histórico regional, 3 de diciembre. Fiesta patronal de San Javier de Mojos, en homenaje a la fecha de muerte de Francisco Javier, misionero fundador de la Compañía de Jesús, canonizado por la labor de evangelización. Es la cuarta misión evangelizadora en la zona colonial de América. Fue fundada originalmente el 26 de mayo de 1691 por el padre Agustín Zapata, junto a Cipriano Barase, Juan de Montenegro y Lorenzo Legarda. San Javier fue establecida primero en la banda poniente del río Mamoré, entre los afluentes Tijamuchí y Apere. Al inicio tuvo más de 2.000 personas. La Iglesia Católica consideró San Javier como un foco de irradiación de la evangelización hacia la nación Baure. En 1796, luego de la expulsión de los jesuitas de América, la misión fue trasladada. Se la reubicó al lugar que ocupa actualmente, en la orilla de un arroyo que echa sus aguas al río Matiquipiri y finalmente al río Mamoré. Calendario histórico regional, año 1915, 3 de diciembre. Fallece Carmelo López Cuéllar, líder político y empresario de la población de Baures, personaje sobresaliente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Empresario, constructor, corregidor, subprefecto de la provincia y prefecto del departamento. Llegó a ser senador de la República por el Partido Liberal en el gobierno de Ismael Montes. Murió a la edad de 56 años. Calendario histórico regional, año 1932, 3 de diciembre. Nace Hugo Villanueva Rada en la ciudad de Riberalta. Hizo el colegio en Rondônia, Brasil. Estudió relojería y dibujo artístico. Se destacó como compositor de amplia cantidad de canciones. Es autor de La Lavandera, Princesita de Amor, Amor y Carnaval, Inevitable Final, Pena de Amor y Cambita Linda Riberalteñita. Escribió más de 15 libros para niños, entre ellos Pepe el Ratón, Las aventuras de Colita Dorada, La Garza Rayada y Papá Caimán. Murió en el año 2006 en Santa Cruz. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Facetas de la gastronomía. En todos los pueblos, ciudades grandes, ciudades chicas, la cocina es uno de los ambientes indispensables. Quizá antes que el comedor o antes que el dormitorio. Sin cocina no hay familia. La comida nos reúne. En muchos casos la cocina se ha convertido en un arte, el arte culinario.
Con ingredientes, con técnica, con creatividad, la cocina es un arte. Con ese arte ahora existe la gastronomía, verdadera ciencia o un junte de ciencias, destinada a estudiar la relación entre la comida y la cultura. En la gastronomía se vincula a otras ciencias, como por ejemplo la nutrición, la historia y la antropología. Los grupos humanos, nosotros, que tenemos una cultura, incluyendo la comida, cuando se trasladan de un lado a otro, llevan ese conocimiento a su nuevo destino. Y la migración, inmigración o emigración es un fenómeno social permanente. Inmigrantes los que llegan, emigrantes los que van. Es lógico suponer en este sentido que la inmigración influye en la gastronomía. Las recetas se combinan, las recetas se adaptan, las recetas se mejoran. Entonces, lo que comemos hoy pudo tener origen en otra parte, quién sabe, en otro país. Esta fue la motivación de dos damas venianas, profesionales ellas, que organizaron, escuchen bien, organizaron una muestra gastronómica de los inmigrantes que llegaron al Beni. Muestra gastronómica, cocina, platos. Inmigrantes que llegaron al Beni, inmigrantes extranjeros, de otros países. Estas damas son Katia Pinto Durán, que es cocinera profesional, chef, y Paola Durán Truester, licenciada en turismo. La exposición se hizo este jueves pasado, hace poquito, y sobre este tema conversamos con ellas. Entrevistamos a Katia Pinto Durán y Paola Durán Truester. Quiero agradecer la bienvenida, la acogida que nos da Katia Pinto Durán para hacer esta entrevista. Y de paso saludar también a su compañera de trabajo, vamos a explicarlo después, Paola Durán Truester. Gracias por aceptar esta entrevista, Katia. Encantada, pues como siempre, aquí con Paulita estamos siempre a disposición de lo que podemos aportar al público. Y mucho va a ser, por lo menos es la pretensión de este programa. En Sachimojos nos ha sorprendido que esta semana se ha realizado, este jueves pasado, una muestra gastronómica diferente, podríamos decir. Se trató de una exposición de platos que trajeron los grupos inmigrantes extranjeros hace muchos años, desde la época de la colonia. Claro. En el Beni es muy conocido que los primeros que llegaron aquí extranjeros fueron españoles, sí, a través de las misiones jesuíticas. ¿Fueron los españoles los primeros inmigrantes a esta región? ¿Que trajeron gastronomía? Históricamente sí, ¿no? Puede ser que hayan habido otros, pero no está documentado. Lo que se ha documentado, sí, los jesuitas enseñaron mucho, hicieron. ¿Y los misioneros qué trajeron? Los misioneros que se dedicaban a la productos, evangelización. Trajeron todos los productos de España. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, desde el arroz. Nosotros no teníamos arroz y sin embargo ahora no comemos sin arroz. O sea, el Beni no come sin arroz. Desde el arroz lo trajeron ellos, los condimentos trajeron las carnes, la carne vacuna y la carne de corral, tampoco teníamos. O sea, trajeron casi todo. A través de las reses primero. Exactamente, trajeron todo. Aquí lo único que había era la pesca y la caza. Y algunos vegetales como el joco, el camote, vegetales nativos, digamos, ¿no? ¿Cómo se tradujo la introducción de estos elementos en la comida? ¿Se tiene alguna constancia de qué platos, por ejemplo, se preparaban? Claro, de ahí nace el majao, famoso, que su nombre inclusive nos indica que es una palabra castellana de majar, viene de majar, ¿no es cierto? Entonces, y el mismo producto, el charque, nos trajeron técnicas de cómo conservar la carne sin refrigeración, porque si bien ellos allá tienen lugares de altura y de frío, nosotros acá no. Entonces había que tener la forma, teníamos que saber conservar nuestras carnes, ¿no? Entonces de esa manera, igual, por ejemplo, la conservación de los chorizos, sumergirlos en manteca
Esa es una técnica muy, muy europea. Muy difundida además. Sí, difundida, ¿no? Y acá en el campo, no sé si algunos sí, seguramente han visto que en latas de manteca se conserva los chorizos, ¿no? Y los chorizos y los embutidos, todos han sido traídos también de Europa. Todas las técnicas. En el caso de la experiencia española, de la comida española traída acá, de la cocina española, ¿qué plato podemos señalar que sea actual, que tenga origen español? El majao, uno de ellos porque ya se comía la cazuela esta que le llaman paella, que en realidad la paella lleva el nombre del sartén plano y ancho en el que se prepara. Entonces acá obviamente no tenían ese sartén, entonces no podían llamarle paella. Entonces como era una carne majada, le pusieron el majao, ¿no? Luego tenemos pues los locros, el locro. El locro no es un plato nuestro, es una sopa de pollo que es universal, ¿no? De acuerdo a la región y al país se le agregan diferentes cosas. Entonces es una sopa que acá obviamente como ya habían traído ellos el arroz, pues se servía con arroz. No teníamos papa, entonces nuestro locro local era con yuca, con platanito verde y esas cosas, productos que sí teníamos, ¿no? Hasta joco hay gente que le pone. Digamos que esa es la versión del locro carretero. El locro carretero sencillo, ¿no? Porque muchas veces viajaban, inclusive llevaban las gallinas en jasayeses amarradas y ahí mismo en la misma pascana, como decimos, mataban su gallina y metían todo a la olla, todo junto. El auge de la goma aparentemente fue también el provocador de llegada de nuevos grupos extranjeros. Sí, yo creo que antesito fue la época de la quina. ¿Y quiénes llegaron? De Europa igual. En este grupo se destaca ¿qué grupo inmigrante? Los alemanes, sí. ¿Qué trajeron los alemanes? Los alemanes trajeron mucha tecnología, trajeron la tecnología de la época. Por ejemplo, las primeras heladeras que aquí hubieron eran a querosén y eran alemanas. Las primeras cocinas, ollas alemanas, eran de muy buen material, ¿no? Y mucha gente conserva todavía esas ollas. ¿En qué ayudaba esa tecnología a la cocina? A la cocina, pues en todo, porque acá ¿Mejor cocimiento? Más rápido tal vez, ¿no? Más rápido, proceso más limpio, la higiene, usted sabe, y las heladeras, pues obviamente a conservar ya los productos. Ya teníamos mejor conservación. ¿Qué plato dejaron los alemanes? Los alemanes. Que tenga vigencia hoy. Ya, los alemanes en realidad ellos se adaptaron más a nosotros, ¿no? Hubo una adaptación de ellos hacia nosotros, porque la mayoría que llegaron fueron hombres, y los hombres, pues, y además hombres empresarios. Entonces no tenían el tiempo para cocinar, pero sí algunos que vinieron con esposas, algunas señoras alemanas que vinieron, trajeron nuevos platillos como este que hemos presentado en este evento, que es el fricasé alemán, que es un plato de pollo. ¿El fricasé es alemán extranjero? Sí, ¿No o sea, es boliviano? El nombre deriva de una palabra francesa, fricasé, ¿no? Es fric y cassé. Entonces aquí, por ejemplo, quiere decir, viene de una unión de dos palabras, que quiere decir freír y ablandar, o sea, dorar y poner en olla para guisarlo y que quede tierno. Sancocharlo. En nuestras palabras, sancocharlo. ¿Y ¿no? la estructura del fricasé de Francia y el fricasé de Bolivia es el mismo? ¿Es la misma? O sea, es la misma idea, la misma forma, pero obviamente el del occidente nuestro, o sea, de Bolivia, es un fricasé que lleva productos de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes que trajeron? No, ellos, no trajeron. Para nuestro fricasé de acá boliviano, no. El cerdo sería nada más. El cerdo, porque usted sabe que el cerdo lo trajeron ellos también, ¿no? Lo que sí acá se le puso ya es el mote y el chuño. ¿Por qué? Porque en el altiplano eso se producía. Y como este es un plato occidental, que en todo Bolivia ahora se consume, está difundido, entonces acá también lo consumimos con mote y con chuño. En la exposición realizada en el Museo Histórico, valga la oportunidad de mencionarlo porque es muy importante,
he visto varias muestras, varios platos de origen para mí extraño para el país, para Bolivia, al menos para el Beni, del Líbano. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ha habido inmigración libanesa? Muchísima. En el Beni ha habido muchísima migración libanesa. Y las comidas, muchas de nuestras comidas vienen de esos platos. Y le voy a explicar por qué. Dígame. Por ejemplo, las tortitas de carne, que son mitad carne, mitad yuca, derivan del quibe. El quibe es mitad carne, mitad trigo, ¿no? Y obviamente con sus condimentos, ¿no? Condimentos y hierbas. Luego, las tripas rellenas. La tripa rellena originalmente es de cordero. Es milenaria en el Líbano y en los países árabes. De tripa de cordero rellena y tal cual como nosotros la rellenamos con todo lo que se le pone, pero se le agrega garbanzos enteros en los países árabes. Luego tenemos los kebab, que también anoche se presentó. El kebab es una brocheta de carne molida, que es la preparación, si nosotros vemos, del camba muerto. Solamente que el camba muerto va envuelto en hoja de plátano. En el caso original, el libanés no, va simplemente así expuesto, la carne envuelta en el palo y a la brasa, ¿no? O en la plancha, como se quiera. Entonces son platos que, eso sí, que han influenciado en nuestra gastronomía. Y se han quedado. Se han quedado, igual que la paella española con nuestro majao, ¿no? Entonces, esa es nuestra gastronomía heredada, digamos. Y en ¿no? el caso del camba muerto me llama la atención que se ha concentrado en una población, ¿no? Exactamente, porque seguramente ahí algunos de los y se han apropiado de ella. Exacto, algunos de los migrantes trató de hacerlo y como para facilitar el asunto, para que no se les caiga la carne, lo envolvieron en hoja de plátano, ¿no? Y le fue bien porque se ha conservado. Además se ha concentrado en esa población, ¿no? Otro grupo importante, creo, usted lo dirá si me equivoco, de inmigrantes a Bolivia y al norte de Bolivia, al norte del Beni, es la inmigración japonesa. Exactamente. Que la historia nos dice que básicamente fueron dos grupos, uno primero por el Perú, creo, y el otro de forma directa. Sí. ¿Y han dejado algo los japoneses? Sí, por supuesto. Han dejado la técnicas y sabores, por ejemplo. Bueno, el Ajinomoto es un producto que se usa mucho en los países del Oriente, ¿no? De Japón y China. Y la salsa soya igual, ellos no pueden prescindir de ese producto. Y si usted ve acá, en todas partes se utiliza la salsa soya para darle sazón a nuestras comidas. Y en el caso concreto, ¿qué platos son los japoneses? Los platos japoneses. ¿O de origen japonés? De origen japonés, ellos consumen bastante arroz, ¿no? Y fideos. Entonces también las sopas de fideos. Y hay fideo de arroz también, ¿no? Sí, las sopas de fideos podrían ser como más internacionales, ¿no? Porque igual en el Japón no son legítimamente japonesas, su origen es chino. Pero a través de los siglos se fueron introduciendo en Japón y luego el Japón hizo sus propios fideos de formas diferentes, tipo fideos largos, un poco delgados, otros anchos, con diferentes nombres. Y luego viene el famoso ramen, que ahora se ha popularizado tanto a nivel universal, que es una sopa japonesa, pero esa es nueva, esa es del siglo XX, es de 1910, recién la introdujeron los chinos al Japón. Increíble, los chinos son los dueños de los fideos. Y por intermedio del Japón llega acá. Claro, y ya como se hizo tan popular en Japón, luego entró a toda Europa, y de Europa a América. Usted sabe que todo lo que se hace popular en Norteamérica se llega a todas partes del mundo. Al contrario de algunas sorpresas para mí, evidentemente tenían razón en incorporar o mostrar también platos de origen árabe. ¿Cómo es que hay platos árabes acá en Bolivia? Por la migración árabe que hubo. Hubo mucha migración en esa época libanesa, pero ellos entraban con pasaporte sirio o con pasaporte turco por la invasión que tenían, de acuerdo al año y de acuerdo a la invasión, porque lastimosamente el Líbano siempre ha sido invadida por alguien, ¿no?
Entonces les otorgaban o pasaporte turco o pasaporte sirio. Sirio. Entonces hay muchos que por eso confunden, dicen, los turcos dicen, ¿no? O hay otras familias que dicen, no, mi abuelo era sirio, pero no es que era sirio, sino que él salió con pasaporte Hay una sirio. generalización, ¿no? Exacto. De esa región todos son turcos. Entonces, pero allá en general se consume la misma comida en todos los países árabes. ¿Qué trajo la cocina árabe? Como le dije antes, las tripas rellenas, los kibes, los kebab, bueno, le estoy hablando con los nombres propios. Tenemos el laben, que es el yogur escurrido. Ajá. Es un yogur un poco más como cremoso. Más espeso. Más espeso, porque se lo escurre el yogur. Ajá. Que se salga bastante suero y queda como de untar, como un queso de untar queda. Luego tenemos el puré de berenjenas, que se lo usa si quiere solo con limón, o si quiere agregarle yogur, o si quieren agregarle el tahine, que el tahine viene a ser un puré de sésamo, una pasta de sésamo, perdón. Una pasta de sésamo. Luego tenemos otras ensaladas como el tabule, que es una ensalada de perejil con tomate, y el burgol, que es el trigo que se usa en los países árabes para hacer el kibe y para la cocina. Es un trigo picado y deshidratado. En realidad es una preservación del trigo, es un secado del trigo para preservarlo, ¿no? Que no es harina, es en trozos. En la exposición este jueves pasado escuchábamos, así como nos está diciendo hoy usted, platos generalmente salados. Sí. ¿Hay dulces también? ¿Hay postres? Por supuesto, sí. La pastelería famosa es la alemana, ¿no? Entonces se presentó un Käsekuchen alemán, que quiere decir una torta de queso. Es la original. Esa torta originalmente es muy antigua, viene de la antigua Grecia. Wow. Imagínense, en la época de los griegos, esa tarta se les daba a los atletas, porque es una tarta con bastante valor proteico. Y entonces ellos les daban eso cuando estaban en campeonatos. Desde allá viene a través del Imperio Romano luego, que cuando invadieron Grecia lo diseminaron por toda Europa. ¿No? Exacto, lo diseminaron por toda Europa hasta que llegó a Alemania. Y de Alemania ya saltó a Norteamérica, donde se popularizó en Nueva York, conociéndose como el cheesecake neoyorquino. Y de allá ya se generalizó. Sí. No solamente para los atletas. No solo para los atletas, sino también para todos, ¿no? Porque es muy rico, además, tiene un sabor muy agradable. Están escuchando a Katia Pinto Durán hablando con tal propiedad que me sorprende, pero obviamente demuestra lo que conoce. Ella es chef. Katia, entre los platos venianos actuales o en la cocina veniana actual, ¿cuál resulta verdaderamente fusión extranjera y local? La lasaña italiana. Acá se hace le dicen lasaña, pero lo hacen como un pastel mezclado entre pastel de gallina y lasaña, porque a la lasaña le meten uvas pasas, le meten huevo, le meten todo. Que no tiene la original. Que no tiene la original, que es lo que lleva un pastel, ¿no es cierto? Nuestro pastel de hoja, que igual nuestro pastel de hoja es una fusión con la europea. Las hojas que nosotros tenemos son hechas acá ya, en esa época no había maquinaria, no había nada, entonces se hacían las hojas y el proceso era en brasa, que viene a ser una derivación de las pastas italianas, de las hojas, perdón, no de las pastas italianas, de las hojas filo árabe. La pasta filo árabe, que es una pasta delgadita, crocante, y entonces viene a ser como, por eso vienen por capas. Y hay pasteles árabes que llevan, hechos con masa filo. ¿Algún otro plato que sea fusión? Luego, obviamente el majao. El majao es una fusión qué sé yo, de la paella, la hicimos majao, ¿no? En vez de ponerle lo que lleva una paella, que para aclarar un poco, la paella no nació con mariscos, la paella original nació en el campo de Valencia.
El campo de Valencia, ¿por qué? Porque esa fue la zona donde los árabes, usted sabe que hubo invasión de los árabes en España, 800 años, ¿no? Entonces ahí en 800 años hicieron sembradíos de arroz, llevaron todos sus productos los árabes a España, de donde hay mucha influencia árabe allá, hasta en los nombres. Y entonces ellos ubicaron la zona de Valencia para poder sembrar arroz. Ahí fue donde sembraron arroz, y los cultivos de arroz fue lo que ahí hizo que nazca la paella. ¿Por qué? Porque al tener extensos cultivos de arroz aparecieron conejos en la zona que venían a comer, a alimentarse, y entonces empezaron a matar conejos y la paella se origina con conejos. Y luego con carnes de campo, de gallina, de pollo, gallina y cerdo, ¿no? Allá, como ven, los embutidos y los ahumados son originales de toda Europa. Las técnicas las tenían los españoles, y entonces ahí aplicaron que por eso ahora hay paellas con costillas ahumadas, con eso, ¿no? Entonces, esa adaptación en Europa ocurrió casi como ocurrió en exactamente, América, ¿no? Allá utilizaron con los productos que tenían, ¿no? El arroz que era llevado por los árabes. Y, no puedo dejar de preguntar algo que seguramente todo el público va a preguntarse. ¿Por qué se impuso aquí en el Beni actual, en el oriente boliviano actual, quizá en Argentina, en los países tropicales, el uso de la carne de res por encima de otros platos? Porque la res se adaptó más a nuestro trópico. Usted sabe que el cerdo es más de altura, es más de valles. No es un animal que viva bien, que sea su ambiente, ¿no? Su hábitat, el clima muy cálido. Entonces, por esa razón la res, y obviamente las aves de corral, ¿no? Por eso es que se consumen más. Si usted se fija, en la parte de occidente se consume más cerdo, porque es el hábitat, ¿no?, de los cerdos. Bueno, aquí en esta conversación está una segunda invitada. Ella es la licenciada Paola Durán Truester. Ella es docente en la carrera de turismo en la Universidad Autónoma del Beni. En la carrera de turismo surgió esta idea de hacer una muestra gastronómica en coordinación con Katia. ¿Cómo manejaron ustedes esto? ¿Por qué hacer una muestra gastronómica de origen extranjero? Y bueno, con Katia surge la iniciativa de poder hacer esta exhibición, y le dimos el nombre de Museo de la Gastronomía Beniana. Este nombre concebido también como un museo, ¿no? Para mostrar, también exhibir, difundir e investigar. Y eso es lo que está haciendo la carrera de turismo. Dentro de las líneas de investigación está también la gastronomía como un potencial que puede ser parte también de nuevos productos turísticos que no lo estamos sabiendo aprovechar por las condiciones requeridas. Y es muy importante también, por eso es que estamos trabajando ya hace unos 2 años también como formadores de esas personas que van a trabajar en turismo. O que ya se dedican. O que ya se dedican también. Tenemos varios estudiantes que están también en el área de la gastronomía. Y si bien los esfuerzos, muchos de ellos empresarios también que son, sus esfuerzos son solos ellos, ¿no? Están trabajando solos, y se requiere también de aunar esfuerzos, estructurar también. Está muy desvinculado también en Trinidad específicamente, ¿no? La siguiente pregunta para mí lógica es, ¿por qué elegir la comida extranjera? ¿Y por qué la antigua, digo? Estuvimos el año pasado también trabajando con Katia respecto al al patrimonio alimentario, ¿no? Y el turista que llega, el visitante que llega, sí le gusta compartir, le gusta conocer también lo que comemos, ¿no? Lo que come la persona donde llega. Comidas regionales, comidas también pero hoy también en las tendencias vemos que en Bolivia o en el Beni, como
Rurrenabaque, la gente también llega a comer una pizza, hay un restaurante Giuliano. Como extrañando lo propio, también, mirándolo en su sí, destino. En su destino, ¿no? Entonces también... Un francés, ¿no?, quisiera comer comida francesa acá. No solamente vamos a comer nosotros comida regional, el visitante no solo llega a comer comida regional, también le gusta muestra de ello, ¿no? Tenemos, ¿no?, le mencionaba yo ese restaurante Giuliano, muy visitado, y muy visitados no solo por extranjeros, él era marroquí. Él no solamente viene la gente a comer, sino también a compartir experiencias, ¿no? Entonces, esta iniciativa de ese aporte que también dan estos inmigrantes con la llegada también acá al Beni por diferentes motivos comerciales, económicos, ¿no?, también de guerra. Políticos, ¿no? Y es por ese motivo que ellos también traen su costumbre, sus tradiciones, su comida, su sabor. Gracias, Paula. Queda una pregunta pendiente. Katia, hemos visto una exposición sobre platos elaborados por los descendientes que viven en la capital, en Trinidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Esta misma herencia existe en las demás ciudades, provincias del departamento del Beni? Sí, es cierto. Este primer evento lo hicimos solamente de Trinidad. Primero porque era la primera vez, no sabíamos la respuesta que iba a haber. Y segundo porque fue con un mes nada más de preparación, entonces no hubo el tiempo necesario, ¿no? Entonces ahora lo que hemos pensado, justamente estábamos pensando y conversando con tía Yulita, que es la directora del museo, y con Paulita también ya lo habíamos visto antes, de que tenemos que empezar ya a invitar, tal vez delegar a alguien en cada capital de provincia para que ya empiecen a anotarse para el año que viene. Porque en realidad, si usted sabe, pues en Bacadíes hay cualquier cantidad de migrantes. En realidad por ahí entraron, ¿no? Y luego tenemos en Magdalena la familia Bruckner, y tenemos pues en San Borja cualquier cantidad de libaneses, los Tobías, los Isa, son familias, y Santa Ana, ni qué decir, Santa Ana también tiene muchísimos migrantes de todas partes. Entonces son lugares, es un tema que tenemos que hacerlo a nivel departamental, porque sería darle participación a todos y darle esa honra, digamos, porque lo que estamos es haciendo, honrando a esa gente que llegó, como decimos, con la mochila cargada de sueños a trabajar, a ver qué había acá, que era inhóspito. Esta zona era inhóspita, ¿no? Imagínense si ahora nomás es difícil transportarse. En esas épocas que no habían carreteras, no habían aviones, no había nada, todo era por agua. Y tardaban muchísimo para transportarse de un lugar a otro. Entonces, a esa gente hay que honrar. Esa gente que dejó todo y que vino a hacer patria acá, vino y dejó familias, se estableció y dejó familias bien constituidas y familias de bien, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Que dejó una herencia, un legado gastronómico en este caso. Claro. Pero que fueron acogidas y ellos desarrollaron su cultura. Gracias a ambas, Katia, Paola, por estar aquí en Sachemojos. Continuamos con el programa cultural en la radio. Bueno, hoy desde Sachemojos enviamos un mensaje de solidaridad con los necesitados, especialmente con los necesitados de salud. Algunos enfermos están cuidando su cuerpo. Por ejemplo, nuestra amiga Nancy Lecaro, quiero enviarle un mensaje especial a nuestra amiga Nancy, que está atravesando una difícil situación. A ella y a otros que confrontan otros problemas, alguna dolencia, nuestro deseo de pronta recuperación. Bueno, así terminamos. Espero que les haya agradado el temario de hoy. De todos modos, vamos a tener otros temas en el próximo programa, en el próximo espacio de Sachemojos. Gracias por seguir el espacio, por seguir Sachemojos. Rusurupaya, meme novión. Rusurupaya, tata novión. Bim o carinete pona semana.